Hoy en Plant Hotel Home vamos a meternos en la historia fascinante del árbol palo borracho, también llamado yuchan, o por su nombre científico Ceiba insignis. Uno de esos árboles que parecen salidos de un cuento y que, sin embargo, forman parte del paisaje cotidiano en muchísimas regiones de Sudamérica. Este árbol no es solamente reconocible por su tronco verde y barrigón, lleno de espinas, sino también por la cantidad de mitos, usos culturales, leyendas y funciones ecológicas que lo rodean, y que lo convierten en uno de los árboles más interesantes del continente. Para entender al palo borracho, tenemos que viajar a un pasado muy remoto, incluso antes de que existieran las ciudades, las rutas o cualquier huella humana marcada en el territorio. Los ancestros de este árbol ya estaban ahí, prosperando en climas cálidos, húmedos o semiáridos. Dependiendo de la especie y de la zona, el grupo al que pertenece, el de las ceibas, es un linaje antiguo que ha acompañado la evolución de la vida en los bosques sudamericanos durante miles y miles de años. El palo borracho se volvió famoso por su tronco hinchado, una forma natural de almacenar agua que lo convierte en un auténtico sobreviviente de las sequías. Esta característica lo hace parecer borracho, tambaleante, como si estuviera a punto de caerse, aunque en realidad es uno de los árboles más resistentes que existen. Su tronco funciona como una gran botella natural, capaz de retener humedad incluso en épocas muy duras. Por eso, en muchas regiones, se lo asocia con la vida, con la protección y con la idea de que la naturaleza siempre encuentra una manera de adaptarse. Pero su historia no es solo biológica. También es cultural. Las comunidades originarias, especialmente en zonas del Chaco, norte argentino, Paraguay y partes de Brasil, veían en el palo borracho un árbol sagrado. No era raro que lo usaran para relatar historias sobre la creación del mundo, la conexión entre los seres humanos y la naturaleza, o incluso para explicar fenómenos climáticos. Para muchos pueblos indígenas, las semillas, la corteza y la forma del tronco eran señales, mensajes o regalos que no se podían ignorar. De hecho, el yuchan aparece en antiguas narraciones, donde se describe como los dioses escondían tesoros dentro de los árboles, o como la vida se refugiaba en ellos cuando el mundo se inundaba o entraba en crisis. Hablemos ahora de algo que casi siempre genera curiosidad en quienes lo ven por primera vez: en sus espinas. No son un adorno ni un capricho evolutivo. Son una defensa efectiva contra los animales que intentarían treparlo o alimentarse de su corteza llena de agua. Las espinas ayudan a que el palo borracho sobreviva en territorios donde otros árboles más blandos y vulnerables no podrían hacerlo. También sirven como protección en la etapa juvenil, cuando el árbol todavía es pequeño y necesita evitar daños que podrían comprometer su crecimiento. Pero hay algo más. Con el paso del tiempo, esas espinas pueden volverse más suaves o incluso desaparecer en ciertas especies o individuos adultos, lo que demuestra que el árbol adapta su estrategia según la etapa de su vida. Su floración es otro capítulo espectacular dentro de su historia. Las flores rosadas o blancas del palo borracho son, literalmente, un imán para polinizadores. Y acá entra en escena uno de los datos más interesantes. Este árbol mantiene una relación muy especial con los murciélagos nectarívoros, ¿sí? Aunque a muchos les sorprenda, son los murciélagos los que cumplen un papel clave en la polinización nocturna de las ceibas, aprovechando su néctar y transportando el polen de un árbol al otro. También las abejas, mariposas y algunos pájaros participan del proceso, formando una red ecológica compleja y hermosa que mantiene vivos a estos gigantes vegetales, generación tras generación. Después de la floración llega uno de los momentos más conocidos, el fruto que al abrirse libera una especie de algodón llamado peina, liviano, flotante y resistente al agua. Este material fue utilizado durante siglos en artesanías, rellenos, tejidos y hasta en la fabricación de salvavidas. Antiguamente, antes del auge del plástico, la peina era un recurso valioso que tenía un lugar importante en la vida cotidiana de muchísimas comunidades. Su capacidad para flotar y su suavidad
la convirtieron en un material muy buscado. Con la llegada de las ciudades modernas, el palo borracho empezó a convertirse en un símbolo urbano. Hoy lo vemos decorando avenidas, parques y plazas de varias ciudades argentinas, especialmente Buenos Aires, donde su floración de primavera transforma calles completas en túneles rosados. Pero su presencia en las ciudades no es casual. Es un árbol resistente a la contaminación, a la falta de agua, al calor y a los cambios bruscos del clima. Aporta sombra, atrae biodiversidad y se adapta sorprendentemente bien a espacios reducidos. Sin embargo, su historia no estaría completa sin mencionar un detalle importante. El palo borracho es un árbol que invita a mirar más allá de lo estético. Nos recuerda la capacidad de resistencia, la acumulación de agua como estrategia vital, la relación profunda entre las plantas y los animales nocturnos y el vínculo espiritual que muchas culturas establecieron con los árboles, mucho antes de que existiera la idea moderna de paisajismo. Seguimos con la historia del palo borracho, ese árbol que parece un gigante torpe, pero que en realidad es uno de los grandes maestros de la naturaleza sudamericana. En esta segunda parte, vamos a meternos en las leyendas, los usos tradicionales, las curiosidades extremas y el impacto que tiene hoy en los paisajes argentinos, tanto urbanos como silvestres. Y también vamos a ver cómo, detrás de su apariencia graciosa, esconde una profundidad cultural y ecológica que muy pocos árboles tienen. Para muchas comunidades originarias, especialmente del Gran Chaco, el yuchán no era solamente un árbol, sino una presencia protectora. Era común escuchar historias donde el árbol actuaba como guardián contra espíritus peligrosos o donde su interior, Leno do Agua, era visto como un símbolo de sabiduría. En varias leyendas se lo menciona como el árbol del mundo, una especie de columna que conecta el cielo con la tierra. Algunos relatos incluso cuentan que cuando el mundo estaba desordenado, los dioses se subían al yuchán para organizarlo desde lo más alto. Su tronco regordete representaba la abundancia y el poder de la naturaleza para dar refugio incluso en los tiempos más duros. Pero el palo borracho también forma parte de historias de amor, drama y castigo. En un mito muy conocido, un joven guerrero desobedeció a los dioses y fue convertido en un árbol con espinas, condenado a observar el paso del tiempo sin poder moverse. Las flores rosadas serían la expresión de ese espíritu apasionado que todavía intenta comunicarse con el mundo. Otro relato narra que las espinas gigantes eran lágrimas secas de un espíritu protector que cuidaba a su pueblo. Y en algunas versiones, la peina, ese algodón liviano que sale de sus frutos, representa un puente entre el mundo terrenal y el espiritual. Más allá de las leyendas, el palo borracho también tuvo importancia práctica. La madera del yuchán es muy liviana, blanda y fácil de trabajar, aunque no demasiado resistente. Pero esa facilidad permitió que se utilizara para tallar máscaras ceremoniales, juguetes, recipientes y pequeños utensilios. Las semillas, si bien no son comestibles, se usaron en preparaciones medicinales muy antiguas, especialmente como calmante suave. La corteza, en algunas zonas, se empleaba en infusiones rituales destinadas a bendecir campos o pedir lluvias. Y aunque hoy estos usos no son comunes, forman parte de la memoria cultural de muchos pueblos sudamericanos. Una de las curiosidades más impactantes del palo borracho es su capacidad para cambiar su forma con el paso del tiempo. El tronco barrigón no es igual durante toda su vida. Cuando el árbol es joven, tiene una silueta más delgada y sus espinas son mucho más marcadas. Con los años, la base se ensancha notablemente para almacenar cada vez más agua. Es como si el árbol aprendiera otras estrategias a medida que crece. Y ese cambio físico es tan visible que muchas personas creen que son distintas especies, cuando en realidad es el mismo individuo en distintas etapas. También es un árbol que transforma completamente un paisaje. En primavera, sus flores rosadas o blancas no solo atraen polinizadores, sino que generan un cambio estético impresionante. Hay ciudades donde las avenidas se convierten en túneles florales. Y aunque la mayoría de la gente simplemente disfruta el espectáculo, no todos saben que están viendo un proceso ecológico vital. La floración del yuchán significa que cientos de insectos, aves y murciélagos
se están alimentando y reproduciendo. Ese árbol que muchos miran solo por lo lindo es en realidad un punto clave de biodiversidad. Otra historia sorprendente: un palo borracho puede sobrevivir incluso si sufre daños profundos. Su tronco, lleno de agua, funciona como reserva de vida y le permite recuperarse de sequías, heridas o periodos complicados. Esto explica por qué es tan común verlo plantado en ciudades donde otros árboles sufrirían. Soporta la contaminación, el suelo compacto y el calor excesivo. Y aún así, cada año regala flores nuevas como si nada hubiera pasado. Ahora bien, no todo es romántico en la historia del yuchán. En algunas zonas donde fue introducido, especialmente fuera de su rango original, puede comportarse como especie invasora. No suele ser un gran problema en Argentina, pero es importante mencionar que, como muchas ceibas, puede crecer con rapidez y desplazar especies locales si encuentra condiciones perfectas. Por eso, su plantación en ecosistemas sensibles debe realizarse con responsabilidad. El palo borracho también nos deja enseñanzas sobre cómo la naturaleza mezcla belleza con astucia. Sus espinas, que parecen armas, están ahí para proteger un tesoro. Sus flores, que parecen decorativas, son dispositivos biológicos complejos que mantienen una red ecológica activa. Su tronco, que parece humorístico, es una estrategia ingeniosa para sobrevivir en ambientes duros. Y su paina, ese algodón liviano, viaja kilómetros con el viento para asegurar que la especie se mantenga viva. Hoy, el palo borracho es símbolo de ciudades como Buenos Aires y Rosario. Aparece en poemas, pinturas, canciones y hasta en cuentos infantiles. Es un árbol que la gente siente cercano, aunque quizá no conozca su historia completa. Representa la mezcla perfecta entre fuerza y delicadeza, entre resistencia y belleza. Y por eso merece ser contado con detalle. ¿Cómo haces vos al mirar este video? Cerramos esta página recordando algo importante. Cuando miramos un palo borracho, no estamos viendo un simple árbol decorativo. Estamos viendo un sobreviviente ancestral, un protagonista de leyendas, una pieza fundamental de los bosques nativos y un puente entre el mundo cultural y el natural. Un árbol que nos enseña que la vida puede verse rara, torpe o pinchuda por fuera, pero aún así ser profundamente sabia por dentro. Y así termina nuestra historia del yuchán, la ceiba insignis, un árbol que lleva siglos acompañando a los pueblos sudamericanos y que sigue floreciendo con una fuerza que inspira. Si te gustó este recorrido, suscríbete a Plantote Home. Compartilo y contanos si tenés un palo borracho cerca, porque cada planta tiene una historia. Y esta es una de las más increíbles que la naturaleza nos regaló.